Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren pero muy bien. Hoy vamos a ver razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se utilizan para triángulos rectángulos solamente. Así que es importante tener eso en cuenta, que solamente van a servir para un tipo de triángulos que son los triángulos rectángulos, es decir, que tienen un ángulo recto. Y vamos a ver su aplicación. En este caso tenemos este ejercicio que dice hallar el valor de x. Tengo que hallar el valor de x y me da como datos que este lado vale 7 centímetros y este ángulo vale 20 grados. Bien, para utilizar las razones trigonométricas primero tenemos que aprender el nombre de los lados, porque ya no lo vamos a llamar solamente lados, sino que cada uno de estos lados del triángulo rectángulo va a tener un nombre. Este lado, que es el más largo de todos los lados del triángulo, se llama hipotenusa, y la hipotenusa siempre va a ser, como ya dije, el lado más largo y el lado que está enfrente al ángulo recto. Acá tenemos el ángulo recto, el lado que está enfrente se llama hipotenusa, y los otros lados que forman el ángulo recto se van a llamar catetos. ¿Sí? Este se llama cateto, este se llama cateto y este se llama hipotenusa. Bien, para trabajar con triángulos rectángulos vamos a utilizar las razones trigonométricas, que son las siguientes: seno, coseno y tangente. En algunas calculadoras van a encontrar sin en vez de seno, ¿sí? Pero es exactamente lo mismo. El seno de un ángulo es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente de un ángulo es igual a cateto puesto sobre adyacente. Si ustedes se dan cuenta, yo acá nombré cateto y cateto, pero acá me aparece opuesto y adyacente. ¿Cómo sé cuál es el opuesto y cuál es el adyacente? Eso va a depender del ángulo. Si este es el ángulo, el que está al lado es el cateto adyacente y el que está enfrente es el opuesto. Pero si este fuera el ángulo, el que está al lado va a ser el adyacente y el lado opuesto el lado que está enfrente va a ser el opuesto. ¿Sí? Entonces, el cateto adyacente y el cateto opuesto va a cambiar de nombre, depende al ángulo que yo tome. O este ángulo o este ángulo. Este ángulo no lo tengo en cuenta porque ya sé que vale 90. Y el que está enfrente es la hipotenusa, ¿no? Bien, ahora acá dice, tengo la hipotenusa, pues me dan de dato la hipotenusa. Tengo un ángulo, que también me lo dan de dato. Pero me falta averiguar el cateto que está acá, es decir, el cateto opuesto al ángulo que me dieron. Opuesto porque está enfrente. ¿Cuál de estas tres razones trigonométricas tengo que utilizar? Para eso me tengo que fijar qué datos tengo. Tengo la hipotenusa. Entonces me fijo en qué fórmula aparece la hipotenusa. Aparece acá y también aparece acá. En esta no aparece, así que esta ya queda descartada, no se utiliza. Pero también sé que tengo que averiguar el cateto opuesto. Entonces, entre esta y esta, me quedo con esta, porque esta tiene el cateto opuesto. En cambio, esta tiene el cateto adyacente y en este momento no me pide el cateto adyacente, me pide el cateto opuesto. Entonces, vuelvo a repetir. Como tengo la hipotenusa, me fijo cuál de estos tiene la hipotenusa. El seno y el coseno tienen hipotenusa. Y como tengo que averiguar el cateto opuesto, el coseno no me sirve porque no utiliza el cateto opuesto, sino que usa el adyacente. Y sí me sirve el seno porque dice cateto opuesto. Entonces, ya descartando estas dos, utilizo el seno. El seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Acá, fíjense que dije el seno del ángulo. Acá siempre va a ir en A, siempre va a ir el ángulo que me den. Y acá van a ir la medida de los lados. ¿Sí? Esto es la medida de los lados. ¿Sí? Entonces, ahora reemplazo por los valores que tengo. El seno del ángulo. ¿El ángulo cuánto vale? 20. Entonces hago el seno de 20. Es igual al cateto opuesto, que no sé cuánto vale, por eso le puse X, sobre la hipotenusa, que vale 7 centímetros. Ahora con la calculadora pongo seno de 20, presiono igual y me da 0,34.
En algunas calculadoras primero tengo que poner 20 y después tocar la tecla seno e igual y recién ahí me da resultado. Bien. Fíjense ustedes cómo es en su calculadora. En algunas pongo seno y el número y en otras pongo el número y pongo seno y aprieto el igual. Bueno, el seno de 20 ya sé que es 0,34. Ahora bien, tengo que averiguar cuánto vale x, pero la x está siendo dividida por 7. Entonces, ¿qué voy a hacer con este 7? Como el 7 está dividiendo, va a quedar multiplicando. Entonces me queda 0,34 por 7 centímetros, que es igual a x. 0,34 por 7 me da que x es igual a 2,38 centímetros. Es decir, el lado que me faltaba vale 2,38 centímetros. Dentro de todo está bien porque me quedó menor que la hipotenusa. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo tengo un lado, tengo un ángulo y me falta el otro lado. Siempre traten de determinar quién es la hipotenusa y quién es el cateto. En este caso el ángulo recto está acá, entonces el lado que está enfrente es la hipotenusa. Y los otros dos son el cateto. Como tengo este ángulo, este cateto va a ser el adyacente y el que está enfrente es la hipotenusa. Si hubiese tenido este ángulo, el cateto adyacente va a ser este y el que está enfrente es el cateto opuesto. Bien, recordemos las razones trigonométricas. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y la tangente es opuesto sobre adyacente. Bien. Ahora, ¿qué me dieron de dato? Tengo un ángulo, tengo el cateto adyacente y me falta la hipotenusa. Entonces me fijo cuál fórmula necesito. Como me falta la hipotenusa, la tangente no la voy a utilizar porque no tiene hipotenusa. O utilizo el seno o utilizo el coseno. Y como me dan el cateto adyacente, el seno no tiene adyacente, entonces no lo utilizo. Entonces solamente me queda el coseno para utilizar. Bien, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora reemplazo. El coseno de 35 grados es igual a 12 sobre x. Bien, en la calculadora pongo coseno de 35, presiono igual y me da 0,81. Ahora, acá hay un problema. La x está dividiendo. Lo que voy a hacer es pasarla acá multiplicando. O va a quedar multiplicando. Y como 0,81 quedó multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Es decir, me va a quedar de esta forma. Como si la x se me hubiese pasado acá y el 0,81 se me hubiese pasado acá. Eso pasa porque la x está abajo, está dividiendo. Si la x está arriba, es diferente. Y es como les expliqué en el ejemplo anterior. Bueno, hago 12 dividido 0,81 y me da 14,81 centímetros. Es decir, la hipotenusa mide 14,81 centímetros. Y dentro de todo es razonable el valor porque la hipotenusa siempre es mayor que los catetos. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo, primero tengo que determinar qué datos y valores tengo y cómo se llaman los lados. Este es el ángulo recto, entonces el lado que está enfrente se llama hipotenusa y los otros dos son el cateto. Bien, el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente cateto opuesto sobre adyacente. Tengo dos catetos y me falta el ángulo. Tengo dos catetos y me falta el ángulo. Tengo dos catetos y me falta el ángulo. Bien. ¿Qué fórmula utilizo? La primera, el seno, no la puedo utilizar porque tiene hipotenusa. Y a mí no me dan como dato la hipotenusa y ni siquiera tengo que calcularla, así que no me sirve. El coseno tampoco, porque no tengo como dato la hipotenusa y ni siquiera me piden calcularla, así que también lo descarto. Lo último que me queda como opción es la tangente. Tangente de alfa o de A es igual a cateto opuesto sobre adyacente. Bien. Como este es el ángulo, el lado que está al lado del ángulo es el adyacente y este que está enfrente es el opuesto. Ojo ahí porque si no me cambian los valores. Entonces, la tangente de A no tengo cuánto vale A, así que le ponemos X
Y el opuesto dijimos que era 7 y la adyacente era 10. Entonces 7 dividido 10 me da 0,7. Bien, y acá vamos a ver qué pasó. Apareció algo que se llama arco tangente. Yo tenía tangente acá, tangente de x, pero tengo que dejar la x sola. Es decir, como que tuviera que sacar la tangente de acá y la tuviera que pasar para el otro lado. ¿Y cómo pasa la tangente para el otro lado? Pasa como algo que se llama arco tangente. ¿Y cómo calculo en la calculadora? En la calculadora hay una tecla que se llama Shift, ¿sí? Entonces presiono Shift tangente 0,5. Presiono la tecla Shift, la tecla tangente, escribo 0,7 y pongo igual. Y eso me da que x es igual a 34,99. Ahora me falta hacer un paso más porque es un ángulo el que tengo que averiguar. Así que presiono Shift ángulo en la calculadora, ¿sí? La tecla ángulo van a ver que tiene un redondelito y tres cositos así como si fueran comillas, que son los minutos y los segundos. Entonces presionan Shift 34,99 y se los pasa automáticamente a grados. Una vez que lo pasé a grados, terminó el ejercicio. El ángulo que me faltaba mide 34 grados, 59 minutos, 31 segundos. Bueno, vamos a ver ahora esto aplicado a un ejercicio. ¿Sí? A un ejercicio. Dice, obtener la longitud de una escalera recostada a una pared de 4,33 metros de altura que forma un ángulo de 60 con respecto al piso. Bien, me dan los datos y tengo que volcarlo acá en un problema. Imaginemos esto que es una pared y esta es la escalera que está apoyada en la pared. Dice, obtener la longitud de la escalera, es decir, lo que me están pidiendo que obtenga es esta medida. La altura de la pared es de 4,3, es decir, esta medida. Y el ángulo, dice el ángulo que forma la escalera con el piso, es decir, el ángulo que me están dando es este que está acá, el de abajo. Porque si no me dirían el de la pared con la escalera. Este ángulo es de la pared con la escalera y este es de la escalera con el piso. Acá me piden con respecto al piso. Bien. Y tengo que hallar la longitud de la escalera, que en nuestro caso va a ser la hipotenusa. Bien. Tengo un ángulo, tengo el cateto opuesto porque está enfrente del ángulo y me falta la hipotenusa. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué fórmula utilizo? Vamos a ver. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Revisemos. Tengo que calcular la hipotenusa. Entonces ya la tangente no me sirve porque no tiene hipotenusa. O es el seno o es el coseno. Pero me dan el ángulo y me dan su lado opuesto, es decir, el cateto opuesto. Entonces, el coseno no me sirve porque tiene adyacente, el que me sirve es el seno. Bien, el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, el seno del ángulo es 60 grados, entonces pongo seno de 60 grados es igual a cateto opuesto, que no lo tengo, que da 4,33 metros, y la hipotenusa es x. Bien, calculo seno de 60, pongo en la calculadora seno de 60 igual y me da 0,86. Ahora, como la x está abajo, paso la x multiplicando y este pasa dividiendo. Y me queda que x es igual a 4,33 metros dividido 0,86. Y eso me da 5,03. Es decir, la escalera mide 5,03 metros de longitud. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo dice obtener el ángulo que forma un poste de 7,5 metros de alto con un cable tirante que va desde la punta del primero hasta el piso y que tiene un largo de 13,75 metros. Es decir, este es el poste, este es el cable y este es el piso. El poste yo sé que tenemos que esta es la hipotenusa y estos son los catetos, ¿no? Porque este es el ángulo recto, enfrente está la hipotenusa. El poste mide 7,5 metros.
El cable, que es este que está acá, que va a ser la hipotenusa, mide 13,75 metros y me pide el ángulo que forma el poste con el cable, es decir, me está pidiendo este ángulo. Bien, ¿cuál razón trigonométrica utilizo? El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno adyacente sobre hipotenusa y la tangente es opuesto sobre adyacente. Bien, como tengo la hipotenusa y tengo el cateto adyacente, me fijo cuál de estas fórmulas tiene hipotenusa y cateto adyacente. Es decir, en la que tiene hipotenusa y cateto adyacente es el coseno. Bien, una vez que tengo eso, reemplazo. Entonces, coseno de x, porque no sé cuánto vale el ángulo, la adyacente 7,5 y la hipotenusa 13,75. Hago esta división, me da 0,54 y el coseno tengo que dejar la x sola, así que el coseno va a pasar como arco coseno. Entonces en la calculadora hago shift coseno de 0,54 y eso me da que x es igual a 57,31. Pero como es un ángulo, lo paso a grados, shift grados, y me da en la calculadora 57 grados, 15 minutos y 58 segundos. Bien, eso fue todo. Entonces el ángulo mide 57 grados, 18 minutos, 58 segundos. Espero que se haya entendido. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Adiós.